Abrimos nuestras Biblias allí en Evangelio de Lucas, capítulo 10. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 21 en adelante. Yo lo leo, usted solo sígalo con su vista. Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 24. Yo lo leo, solamente usted sígalo con su vista. Ya estamos allí. Dice Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. La semana pasada, hermanos, vimos el pasaje donde los discípulos, 70 de los discípulos del Señor Jesús, a los cuales Él envió a predicar las buenas nuevas, a sanar enfermos, vemos que ellos regresaron con gozo. Y hablamos del gozo de participar en la obra del Señor. Aquí, después de que ellos le dan las buenas noticias de que aún los demonios se sujetaban en su nombre, aquí vemos entonces ya, hermanos, el gozo del Señor, donde el Señor Jesucristo se regocija por las buenas noticias de estos discípulos, pero también, hermano, vamos a ver cómo el Salvador se goza por lo que el Padre está haciendo. Entonces, en primer lugar, vemos allí en el versículo 21, en aquella misma hora, que nos dice: Jesús se regocijó, ¿verdad? Llenarse de una extrema alegría. Y dice, hermanos, allí en su palabra, se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Aquí el Señor Jesús llama a Dios Padre. Ahora, hay que entender esto, ¿verdad? Todos los creyentes, todos los que depositan su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios es nuestro Padre Celestial. Pero de alguna manera, la relación entre el Señor Jesucristo y Dios Padre es una relación única, porque aquí se nos dice su Hijo unigénito. Cuando dice Hijo unigénito, ¿qué está diciendo? Que es único en su género. Es una relación muy especial entre Dios Padre y Dios Hijo. Y vemos, hermano, que en el pensamiento judío y en el lenguaje bíblico, cuando se dice que uno es hijo de, significa que está participando de su misma naturaleza o su misma esencia. Veamos un ejemplo de esto. Allí en Juan, capítulo 5, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Juan, capítulo 5, desde el 17, para que entendamos el contexto, dice: Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué dice ahí la siguiente frase? Haciéndose igual a Dios. Entonces, el lenguaje bíblico, cuando se dice que es hijo de, está hablando no solo de que lo ha engendrado,
sino de que está participando de su misma naturaleza. Dios Padre y el Señor Jesucristo, hermano, en esencia, tienen la misma esencia, vaya, son Dios. No es que haya tres dioses, como a veces acusan al cristianismo, sino que es Dios, un solo Dios, manifestado en tres personas. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que nuestra mente no alcanza a comprender. Son tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero estas tres personas comparten la misma esencia. Los tres son todopoderoso, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Estamos de acuerdo? No lo alcanzamos a comprender. ¿Por qué? Nosotros somos una sola persona. Amén, hermanos. Somos una sola persona. Pero, hermano, Dios es hombre. En Jesucristo se tuvo que encarnar. Y, hermano, pero Él sigue siendo Dios. Entonces, aquí, hermanos, cuando Él dice mi Padre, es que, hermano, cuando Él decía es que estaba compartiendo la misma esencia y por eso los judíos lo querían apedrear, porque al decir mi Padre es Dios, hermano, estaba diciendo que están compartiendo la misma esencia. Y por eso, hermano, nosotros los creyentes llegamos a ser hijos de Dios, porque, hermano, estamos participando de la naturaleza divina. Una persona que deposita su fe en Cristo Jesús, nace de nuevo, nace espiritualmente, y el Espíritu Santo viene a morar en el cuerpo del creyente. Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y como tal, también tiene los atributos divinos. Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Muy bien. Ahora, a pesar de la oposición, a pesar de los esfuerzos del diablo, de sus artimañas y de utilizar a los dirigentes judíos para estar en contra, estar rechazando al Señor Jesús, hermano, la misión del Señor Jesús no había fracasado. Todo estaba pasando conforme el Padre lo había planeado. Aún a pesar de la oposición, el plan de redención, hermano, de Dios se estaba desenvolviendo tal como Dios lo había planeado. Por eso dice aquí, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué le agrada a Dios, hermano? Que se haga su voluntad. Y a pesar de la oposición, repito, todo se estaba desarrollando conforme el plan que Dios tenía para la redención humana. Hay un texto que nos habla de la soberanía de Dios. Allí, hermano, en el libro de Hechos, capítulo 5. ¿Sí? Hechos, capítulo 5, versículo 27 y 28, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles del pueblo de Israel, para hacer que, hermanos, cuanto tu mano y tu consejo habían antes que determinado que sucediera. Amén, hermanos. Todos los eventos que se vieron envueltos en el arresto, en el interrogatorio, en los azotes y al final en la crucifixión y muerte del Señor Jesús, hermano, todos ya estaban previamente determinados, ¿sí? Herodes, Poncio Pilato, inclusive Judas Iscariote, hermano, ellos sin darse cuenta estaban cumpliendo el plan de Dios. Y ellos, hermano, sin darse cuenta, hermano, estaban siendo instrumentos para que se cumpliera
la voluntad de Dios Padre. ¿Cuál? Que el Señor Jesucristo padeciera y muriera en la cruz del Calvario. Aquí vemos, hermano, la soberanía del Padre. Y aquí, hermano, es donde el Señor Jesús se goza, se alegra. Y, hermano, tenemos que aprender a compartir ese gozo. Todo sucede como Dios lo tiene planeado. En toda la creación, desde el principio de los tiempos, todo se ha desarrollado conforme al plan de Dios. Habrá cosas que no entendemos. Hay cosas que no nos podemos explicar. Pero hay que entender eso, hermano, que Dios no tiene que dar explicación a nada. ¿Estamos de acuerdo? Dios hace lo que tiene determinado. Eso es, hermano, la soberanía de Dios. Que Él gobierna según su voluntad, lo que a Él le place. Ahora, aunque tenga que usar a veces situaciones incorrectas, por ejemplo, la traición de Judas, hermano, ¿cómo se puede decir? La condescencia de Poncio Pilatos de entregar al Señor Jesús a los judíos para que lo crucificaran. Claro, aunque estaba dentro del plan de Dios, eso no quita la responsabilidad de cada quien. Judas es juzgado por la responsabilidad que tuvo de haber entregado al Señor Jesús por no creer en Él. ¿Estamos de acuerdo? Los sacerdotes, los dirigentes, todos. E igual todos nosotros a lo largo de la historia vamos a dar cuenta de nuestras decisiones, aunque muchas veces están dentro del plan de Dios. Y en eso hay que gozarnos, porque al final, hermano, Dios está llevando a cabo su plan y debemos de gozar que la buena voluntad es agradable y perfecta. ¿Estamos de acuerdo? A veces nos causa dolor, a veces nos causa confusión. A veces decimos, pero ¿cómo es posible que Dios permita eso? Lo que sí hay que entender, que hermano, Dios cumple su voluntad y como dice en la carta de Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará para el día de ¿qué? De Jesucristo. ¿Sí? Y también el texto que dice, sabemos que los que aman a Dios, conforme a su propósito son llamados, todas las cosas ayudan a Dios. Entonces tenemos que compartir este gozo del Señor Jesús. Que todo se desarrolla conforme a la voluntad de Dios. Inclusive, aún a pesar de las estrategias o artimañas del diablo. Y sin quererlo, el diablo también es usado por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí es entonces hay que comprender eso. Dice allí mismo en el versículo 21, en Lucas 10, versículo 21. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice aquí, hermanos, cuando dice sabios y entendidos, está hablando de aquellas personas que se consideran sabias y entendidas, pero en su propia opinión. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, nos exhorta, no seas sabio que en tu propia opinión. Y el que cree saber algo, no sabe nada, dice la Biblia. Veamos lo que nos dice ahí en Romanos 11, 25. Les dije 11, 25. Ahí, hermano, cometí un pequeño error. Es Romanos 1, 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira que dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es un pasaje, hermanos, que nos enseña que a veces, hermano,
La gente cree saberlo todo y más en asuntos espirituales, pero hermanos no lo saben como deberían de saberlo. Y el texto, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 1, sí, Primera de Corintios, capítulo 1, ¿sí? Les dije el versículo, dice versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de quién, de los entendidos. Está hablando, hermanos, de aquella gente que cree que lo sabe, que conoce, supuestamente ellos, que son sabios en su propia opinión, que no necesitan que nadie les enseñe, que no necesitan de un folleto, que no necesitan venir a la iglesia, que no necesitan estudiar la Biblia, que no aceptan ninguna reprensión, ninguna corrección. Entonces, hermano, Dios, Él prende a los sabios y entontece el consejo de ellos. ¿Y a quién le muestra las cosas? ¿A quién Dios le muestra su sabiduría? A los niños. Cuando dice niños, hermano, no solamente, no se está refiriendo a los infantes, a los pequeños de escasa edad. Está hablando, hermano, de aquellas personas que son como niños, que no tienen confianza plena en sí mismos, que están conscientes de su completa dependencia del poder de Dios y de la misericordia del Padre Celestial. Como un niño. Los niños están confiados ¿en quién? En sus padres, en sus tutores, ¿verdad? Ellos se refugian en sus padres, en sus tutores, por refugio, valga la redundancia, por cuidado, por protección, por provisión. El niño tiene hambre, ¿qué hace? Le pide a los padres, ¿verdad? No sabiendo el costo. A ver, va. Ellos piden. ¿Verdad? Tienen miedo, se espantan. ¿A dónde corren? Con los padres, ¿verdad? Están conscientes que ellos son incapaces de valerse por sí mismos. Es, hermano, a esos niños a los cuales el Señor Jesús se refiere. Aquellos, hermano, que estamos conscientes de nuestra miseria y que solamente dependemos de la bondad, del poder y de la misericordia de Dios. Dice allí en Isaías capítulo 57, versículo 15. Me dice cuando ya esté ahí. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién, hermano? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí? No está hablando de aquellos que se creen autosuficientes. Y en esto, hermano, el Señor Jesús se goza. La Biblia dice claramente, el Señor resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo podemos, hermano, obtener la gracia de Dios? Aunque simplemente, hermano, ahí dice, la gracia es inmerecida. Pero, hermano, Dios mira a aquel que es humilde, aquel que busca a Dios consciente, repito, de nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, reconociendo que de Dios obtenemos todo y que todo lo que somos y que todo lo que tenemos depende de quién, de Dios. Y a los soberbios, hermano, Él les esconde, Él, hermano, ciega el entendimiento de ellos. Y eso, hermano, es en lo que el Señor Jesús se goza. Dios esconde la verdad espiritual de tal manera, hermanos, que la sabiduría humana no la puede descubrir.
Y no podemos descubrir las cosas de Dios, hermano, al menos que Él nos la revele. Si Dios no nos revela su verdad, hermano, no la podemos conocer por métodos humanos. Lo que de Dios conocemos es porque Él lo ha revelado. Lo ha revelado por las Escrituras, nos lo ha revelado por el Espíritu Santo, nos lo ha revelado por los profetas. Veamos lo que dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, ya les dije, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. Dice Hermanos 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Por la locura de la predicación. ¿Sí? Hermano, la gente por sí misma no puede encontrar la salvación. ¿Sí? Pues Dios, la salvación la tenemos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es que un don de Dios. ¿Sí? Si nosotros ahora conocemos de la palabra, conocemos de Cristo, conocemos de la salvación, es a través de la predicación. Los profetas de la antigüedad recibieron revelación, la comunicaron al pueblo. Unos de ellos las escribieron. Y es que por eso tenemos la palabra de Dios. Y aunque Dios se manifiesta en la creación, las verdades de Dios, ¿dónde las encontramos? En la predicación, en su palabra. Seguimos leyendo. Dice allí en mi Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Entonces, hermano, aquí el Señor Jesús se goza de eso. Solo se salvan, póngame atención, aquellos quienes humildemente aceptan su incapacidad para conocer a Dios por medio de su propia sabiduría, aparte de la revelación de Dios. ¿Sí? Nadie puede ser salvo por sí mismo. Nadie puede ser salvo diciendo, no, dos que tres personas me han dicho, es que yo soy arquitecto de mi propio destino. ¿Y eso es posible, hermano? No puede ser posible. Simplemente, ¿quién puede controlar su muerte? Nadie, hermano. No sabemos el día, ni la hora, ni las circunstancias. Es más, nadie puede evitar la muerte, ¿o sí? No la podemos evitar. Es algo, vaya la palabra, inevitable, irremediable. Si Cristo no viene antes, vamos a pasar por eso todo. Si no podemos controlar eso, hermano, ¿cómo podemos controlar lo que sucede después de cruzar esa puerta que es la muerte física? Entonces, hermano, solamente reconociendo nuestra incapacidad y que solamente dependemos de la misericordia de Dios. Y eso, hermano, para que nadie se vanagloríe. Por eso dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, los que vamos a estar en el cielo, vamos a reconocer que solamente es por la misericordia de Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Al Cordero, Él es digno. Amén, hermano. Porque la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación no contiene ningún elemento humano. Ni un miligramo, ni una pizca de sabiduría humana. Todo fue de parte de Dios. Y eso es lo que le da la honra y la gloria a Dios. Y hermanos, nosotros debemos de gozarnos que nuestra salvación depende de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre, ¿de qué? ¿Para qué? Para que se arrepienta. Y en eso podemos tener nuestra plena seguridad. Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted lo ha invocado, si usted cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted, hermano, tiene esa gran promesa, o mejor dicho, tenemos esa gran promesa de la salvación, que es en Cristo Jesús. Amén. Dice allí en nuestro texto, Lucas, capítulo 10, versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar. Entonces entendemos, hermano, que solamente Cristo nos ha dado a conocer la voluntad del Padre. Y solamente, hermano, por Cristo podemos conocer la salvación y la vida eterna. Dice allí Juan, capítulo 1. En Juan, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué leemos ahí? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso dice claramente, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera, ¿qué? Revelar. En eso también el Señor Jesús se goza. Porque, hermano, Él vino a la tierra para darnos a conocer al Padre. Dice allí mismo en Juan, capítulo 14, versículo 9. ¿Ya lo leemos? Juan capítulo 14, desde el versículo 8 lo leo para que entendamos el contexto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, ¿y qué? Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos qué? Al Padre. Entonces, hermano, ponga atención. Nosotros, todos los creyentes de todos los tiempos, hemos reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador y como el Señor. Porque, hermano, Él nos lo ha querido revelar. Si no fuera por la revelación de Cristo, hermano, no conociéramos a Cristo como Señor y Salvador. No conociéramos su palabra. Hermano, es más, no conociéramos nuestra condición espiritual. Y hermano, ese es el gozo del Señor. Hermano, que Dios a quien quiere revela al Padre. Y hermano, esa seguridad debemos tener, hermano. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿sabe por qué? Por la voluntad del Padre. Porque Él nos ama. Amén, hermanos. Y Él va a completar su obra. ¿Sí? Él va a cumplir su palabra. Hermano, por el solo hecho de creer en Cristo Jesús y conocerlo como Señor y Salvador y aceptar su verdad, podemos tener esa seguridad que Dios va a cumplir su palabra. Y podemos asegurar que tenemos vida eterna. Porque a veces llegamos a dudar, y ese es tema de otra predicación, por nuestro pecado, por nuestra infidelidad, por nuestra falta de consagración, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Pero si usted hoy cree y está convencido de que Jesús es su Señor y Salvador, usted tiene vida eterna. Y repito, no es por nosotros, sino porque así a Dios le agradó. Amén, hermano. Ahora, ¿quiénes son salvos? Dice allí en Juan, capítulo 6, versículo 44. Ya han sido unos textos que últimamente estamos leyendo.
Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, ¿qué dice, hermanos? Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitará, ¿qué? En el día postrero. ¿Por qué ahora usted cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuáles fueron los eventos, las circunstancias por las cuales ahorita usted cree como su Señor y Salvador? Uno pudiera decir, ¿verdad? Ahora ya sabemos que es por la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero en su momento, ¿verdad? Pues yo, por ejemplo, puedo decir, no, pues que había unos amigos allá y una vez me llevaron a su casa, me curaron de unas heridas que tenía y me comenzaron a hablar de Cristo. Me hablaban de Cristo, ellos como tenían un puesto vendían cena en las noches, yo me iba a veces a cenar con ellos, hermano, vendían quesadillas, antojitos y me ponía a platicar con ellos los viernes, los sábados, los viernes, en la noche, a veces los domingos. Después de ese incidente, me curaron, me comenzaron a hablar de Cristo. Y digo, pues no sé por qué me llamó la atención. Me invitaron a una reunión de ellos en una casa. Después me invitaron a su iglesia y ahí en su iglesia fui salvo, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, pues fueron por estos jóvenes, ¿verdad? Julio, Janet, ¿verdad? Su mamá Sabina, el papá Abraham, que me llevaron a su iglesia. Pero al final ahora sabemos qué fue. Fue la voluntad de Dios, amén, hermanos, que así puso personas, puso circunstancias, puso eventos, para que al final, hermano, nosotros creyéramos en Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento, iluminó nuestro entendimiento, para que comprendiéramos nuestra condición y para que comprendiéramos, hermano, nuestra situación miserable, que sin Cristo estamos, ¿qué? Perdidos con rumbo al infierno. Y hermano, nos debemos de gozar, porque si por el hombre fuera, hermano, el hombre es incapaz por sí mismo de buscar a Dios. La Escritura lo dice claramente, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Solamente por la voluntad de Dios es que llegamos a los pies de Cristo Jesús. Y eso es en lo que el Señor Jesús se goza. En la bondad, en la misericordia y en la soberanía de Dios. Entonces entendamos, nadie por sí mismo puede reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Al menos que Dios, como dice aquí el texto, nadie puede venir si el Padre que me envió, ¿qué? No le traje. Amén, hermanos. Gloria a Dios, porque hermano, ahí nuestra salvación no depende de nosotros, depende de quién, de Dios, hermano, ¿sí? Y por eso decimos que podemos tener 100% la seguridad de que tenemos la vida eterna en el cielo. Hay gente que duda, son salvos pero dudan. En algún momento el diablo nos siembra dudas, hermano, pero por eso dice que hay que estar velado y orar, hermanos, practicar la justicia, porque eso es lo que nos da la seguridad. Repito, va a ser tema de otra predicación. ¿Por qué la gente duda de su salvación? Por el pecado, exactamente. El pecado nos roba el gozo de la salvación. Amén, hermanos. Nadie por sí mismo puede ser salvo. Ve, hermano, allí Efesios, capítulo 2, capítulo 2, me dice cuando yo lo encuentre. Efesios, ya me iban. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando, ¿qué? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Entonces, hermano, nadie puede ser salvo por sí mismo, por nuestra misma capacidad, porque antes, hermano, de ser salvos, la Biblia nos revela cuál es nuestra condición, hermano. Estamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Pregunta,
Un muerto, ¿qué puede hacer por sí mismo? Nada. Amén, hermano. Nosotros, ¿verdad? Yo me he puesto en este pensamiento. Nosotros cuando lleguemos a morir, pues estamos confiando en que nuestros deudos pues nos sepulten. Amén, hermano. No sé usted, ¿verdad? Todos tenemos, bueno, el día que yo me llegue a morir, pues a ver, que me den un buen entierro, ¿estamos de acuerdo? Pero es que ya muertos ya no podemos, ¿qué? Hacer nada. Ahora, espiritualmente, hermanos, estamos muertos. No podemos buscar a Dios, no podemos obedecer a Dios. Entonces es necesario, hermanos, la misericordia y la revelación de Cristo. Dice allí en 2 Corintios, capítulo 4, un texto que últimamente hemos repetido mucho. ¿Lo está viendo? 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermano, los incrédulos, hermano, están que cegados espiritualmente. No pueden ver la gloria de Cristo. ¿Sí? Al menos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Este pasaje nos habla que así como al principio Dios dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, así, hermano, en nuestra ceguera espiritual, Dios hizo que nos resplandeciera la luz del conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús. Es por eso que ahora, ¿qué? Creemos. Entonces, hermano, es lo que le agrada al Señor Jesucristo. Y aquí entendemos la soberanía divina. ¿Cuál es la soberanía divina? Que, hermano, Dios a nadie le debe la salvación. Nadie al morir puede reclamarle a Dios la salvación. Aquel que diga, pues yo merezco la salvación porque hice esto, aquello y lo otro. Claramente la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ya no sería la salvación por gracia, sino sería como un salario, que te la ganaste, que te la conseguiste. Amén, hermano. Es el error de los testigos de Jehová. Ellos andan anunciando las buenas nuevas del reino, según ellos, para que en aquel día, a ver si Jehová, ¿sí me está escuchando? Lo salva. Y así no es, hermano. No es, hermano, es un don, es un regalo. Dios nos da porque así quiso hacerlo. Porque Él le plació, porque Él le agradó. Nadie lo obligó, nadie lo presionó. Él quiso dárnosla. Amén. Y por eso envió a Cristo y el Espíritu Santo, y a través de la predicación del Evangelio, ahora reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. Y al creer en Él, dice la Biblia claramente, el que en Él cree no es condenado. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Sí? Ahí es la soberanía de Dios, pero siempre, hermano, hay una responsabilidad humana. Hay una invitación, y ahí es donde tenemos que responder satisfactoriamente esa opinión. No podemos comprender, hermano, hay un equilibrio entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Ve ahí, hermanos, Mateo, capítulo 11, versículo 28. Aunque es por la soberanía de Dios, pero siempre, hermano, también entra la responsabilidad humana, algo que no podemos comprender. Simplemente si nosotros estamos recibiendo y entendiendo la invitación de Dios, tenemos que aceptarlo. Yo dale con Romanos. En Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo ve, hermano? Aquí está una invitación. ¿Qué dice? Venid a mí. Y dice Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Sí, versículo 1. A todos los sedientos, venid que a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar qué? Sin dinero y sin precio, vino y leche. Aquí vemos, hermano, que Dios está ofreciendo dádivas gratuitas. ¿Sí? ¿Y la salvación qué es, hermano? La salvación es gratuita. ¿Sí? No tiene que usted hacer nada. Simplemente, hermanos, venir a los pies de Cristo, arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Cristo. Y el último libro, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Me dice cuando lo tenga. Y el espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. Hermano, aunque por la gracia de Dios somos salvos, pero si uno quiere ser salvo, tiene que aceptar la invitación del Señor Jesús. ¿Sí? Arrepentíos, Él comenzó a predicar, porque el reino de los cielos se acerca. Y hermano, Dios nos ha llamado a través del Evangelio. Y aquella persona que responda positivamente al Evangelio tiene la salvación. En esto se goza el Señor Jesús, en que todo se estaba desarrollando conforme al plan de Dios. Se goza el Señor Jesús, hermano, en que solamente a los humildes que se acercan a Dios, Él les concede la salvación. A los soberbios, ¿qué? No resiste. Amén, hermano. Y hermano, debemos compartir ese gozo, que venimos a los pies de Cristo porque Él quiso salvarnos. Y si Él nos salvó, hermanos, estamos conscientes y debemos tener esa seguridad que Él va a cumplir su palabra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y toda aquella persona que en Él cree no es condenada. Amén, hermano. Qué maravillosa salvación. Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Amado Padre, amado Dios, que compartamos este gozo. Que todo es conforme a un plan tuyo. Habrá cosas que no comprendemos, habrá situaciones, eventos que aparentemente son contradictorios, pero al final, hermano, mi Dios, tú tienes un plan. Ahora sabemos y conocemos que Cristo es el Salvador y que depositando nuestra fe en Él tenemos la salvación y la esperanza que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén.